Bien, muy aunado a la peligrosidad sísmica del sitio, la vulnerabilidad, el riesgo, en el centro histórico de Morelia, pues realmente los estudios que se han realizado en este sentido pues han sido nulos. Muy acertadamente lo menciona el doctor José Manuel Jara, en el sentido de que si la normativa que existe actualmente en el municipio de Morelia está totalmente fuera de lugar, fuera de toda actualización, pues hablando con respecto al patrimonio, pues estamos todavía más perdidos. El municipio de Morelia cuenta con una oficina de patrimonio, la cual se encarga, pues básicamente de valorar el estado en el que se encuentran los edificios patrimoniales en la ciudad de Morelia. Sabemos que hay prácticamente más de 1,100, son en realidad 1,113 edificios. Algunos de ellos están catalogados, no todos. Cuando hablo de catalogación, pues quiere decir que existe una ficha del mismo por parte dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o bien pues sea por UNESCO, etcétera, en donde ya se tiene la información general del edificio y bueno, cuenta con ese registro que ya incluye esa edificación dentro del patrimonio. ¿Qué es patrimonio para las autoridades federales, en este caso el INAH, por ejemplo, o la UNESCO a nivel internacional? Pues que sean edificaciones que se hayan construido entre el siglo XVI y el siglo XIX. Pero recordemos, como lo mencionábamos hoy por la mañana, estos edificios pues no tienen una normativa definida para poderlos evaluar. No existe porque pues, no se puede plantear. No puede plantearse debido a las grandes incertidumbres asociadas con los mismos edificios. Y si a eso le sumamos que estos edificios se construyeron muchos en el siglo XVI, otros en los posteriores siglos, y han sufrido los embates de eventos sísmicos, pues esto complica todavía más la situación. No sé si todos conozcan este libro, si alguien lo mencionó ahorita, porque me conecté un poco tarde, Los sismos en la historia de México, ¿sí? De Virginia García Costa y del doctor Gerardo Suárez Reynoso, en el cual habla de este temblor que lo empecé a mencionar hoy por la mañana, que se estima que tuvo una magnitud 7.6, es estimada solamente, obviamente, porque pues realmente en aquella época no existía nada absolutamente de la cuestión sismológica. Aquí se tiene un registro de este temblor en particular, en el que se describe de aquella ciudad que el día 19 del corriente, como a las 9:05 de la mañana, se ha sentido en esta población el terremoto más espantoso de que hay memoria entre sus habitantes. 2 puntos. La catedral, que es un edificio muy sólido, ha padecido extraordinariamente. Los vaivenes que se prolongaron por espacio de minuto y medio dejaron en ruinas casi la iglesia de la Compañía. La iglesia de la Compañía es lo que actualmente se conoce como la Biblioteca Pública Universitaria, la de San Agustín y otro convento. Entre los edificios no quedó uno sano y muchos vinieron a tierra con gran estrépito y con mucha consternación por parte de los habitantes que jamás habían visto cosa semejante. Entonces tenemos el antecedente de estos grandes temblores. En 1858, los principales edificios de la ciudad de Morelia, los más antiguos obviamente el templo de San Agustín y el templo de San Francisco, que fueron los primeros que se edificaron en la antigua Valladolid, ya estaban concluidos prácticamente. Entonces esos edificios ya experimentaron este temblor. Otros más también lo vivieron, ¿sí? Todos los que se construyeron antes de esta época ya lo experimentaron. Si se habla de que la catedral padeció extraordinariamente, yo me preguntaría, ¿dónde están esos daños? Cuando entramos a la catedral de Morelia no los vemos. Obviamente esos daños tienen que estar ahí, porque en el siglo XIX, ¿quién iba a andar restaurando una catedral como esa, con las técnicas que tenemos actualmente reconocidas para fines de restauración y conservación? Obviamente nadie. Entonces esos daños seguramente están allá abajo, bajo toneladas de aplanados de cal, de maquillaje, ¿sí? Esperando un segundo evento que pudiera sacarlos a la luz, y obviamente todo el mundo se va a espantar en el momento en el que aparezca esto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nadie sabe que realmente la catedral ya tiene daños. Aquí vemos el mapa de isocistas de este temblor, en el cual pues se marcaba como zona epicentral aquí con intensidad 10, de acuerdo con el ingeniero Jesús Figueroa, de la década de los 60, pues más hacia lo que es Pátzcuaro, ¿sí? Actualmente les platicaba por la mañana, dentro de sus estudios que comentaba ahorita el doctor Jara de este cinturón mexicano, transmexicano, volcánico transmexicano, pues hay una reubicación de este epicentro.
¿sí? Ahora se ve más hacia la derecha, mucho más sesgado y muy próximo a la ciudad de Morelia. Entonces, este evento en particular, así como muchos otros que han ocurrido históricamente, ¿sí? Finalmente han sido experimentados y han sobrevivido por estos edificios. Otros han tenido que reconstruir, como la Biblioteca Pública Universitaria, que se reconstruyó muy buena parte posteriormente a este temblor, y así otros. Finalmente hay que entender que estos edificios están dañados, tienen esos daños y no los vemos, o si están ahí no los identificamos. Estos temblores, como decía por la mañana, este caso el temblor del 19 de septiembre, generan cerca de los epicentros pues grandes amplitudes espectrales en periodos cortos. Todos los periodos de vibración cortos, pues aquí en este caso, perdón, vean que les comentaba que andan entre 0.14 y 0.5 segundos, 0.54, las máximas amplitudes espectrales. Entonces quiere decir que un edificio que cayera dentro de esto, sea de concreto, de acero, lo que sea, y obviamente un edificio histórico que tuviera un periodo de vibración fundamental en alguno de sus elementos, porque les comentábamos hoy por la mañana que las torres pueden tener un periodo, las naves pueden tener otro periodo, y es diferente cómo se porta un edificio histórico que un edificio contemporáneo, pues cada zona puede entrar en diferentes zonas de los espectros durante un mismo sismo. Entonces aquí, si la estructura hubiera caído, pensemos, si este temblor hubiera ocurrido a 85 kilómetros de la ciudad de Morelia, que es algo similar a lo que pudo haber generado el terremoto de 1858, entonces hubiera imprimido este contenido de frecuencias en la ciudad de Morelia, sobre todo en el centro histórico, que son suelos firmes. Entonces esperaríamos grandes amplitudes espectrales en ese rango de periodos, pero nos preguntaríamos, bueno, ¿cuáles son los periodos de vibración de nuestros edificios históricos? Y pues bueno, aquí este trabajo fue realizado en su momento por el maestro Francisco Filogón Hernández, en paz descanse, en el cual se pueden ver los periodos fundamentales de vibración para las naves, por ejemplo, los edificios del centro histórico de Morelia. Y aquí tenemos varios edificios, el Templo de la Rosa, la Catedral misma, San Agustín, etcétera. Podemos ver la altura de naves y los periodos que tienen estos edificios. Veamos que van de 0.24 segundos a 0.47. Entonces mantengamos eso, veamos que ese rango de periodos cae aquí adentro, en la zona de amplitudes espectrales grandes. Si ahora vemos, por ejemplo, no las naves, sino vemos las torres de catedral, esta se sale por completo, ¿no? La catedral se cuece aparte, ¿sí? Porque son tan altas sus torres que tienen un periodo de 0.73 segundos. San Agustín, ¿sí? Pues tiene una torre muy flexible, 0.68, pero de ahí para abajo, vean que podemos tener desde, bueno, la Biblioteca Pública es un torreón rigurosamente, pero van desde 0.4, pasando por 0.5, 0.6, hasta prácticamente 0.7. Y si vemos nuevamente eso dentro de un posible rango de amplitudes, está dentro de las máximas amplitudes espectrales. Ahora, si vemos, por ejemplo, ya no los edificios religiosos, naves y torres, sino vemos los edificios civiles o coloniales, aquí tenemos varios también, Palacio de Justicia, la Casa de Morelos, Palacio Federal, Palacio Clavijero, Palacio de Gobierno, Municipal, Legislativo, Hotel Los Juaninos, todos estos son edificios construidos entre el siglo XVII, XVIII y XIX. Podemos ver también estos medidos con vibraciones ambientales, que los periodos andan alrededor de 0.20, 0.30 segundos. Entonces, vean, aquí ya tenemos un escenario muy claro de los periodos fundamentales de nuestros edificios en el centro histórico de Morelia, obtenidos a partir de vibraciones experimentales, ambientales experimentales. Estos periodos ya tienen, porque fueron realizados más o menos hace, no recuerdo, 7, 8 años, ya tienen la degradación, tienen el agrietamiento, tienen el envejecimiento, tienen todo incluido. Entonces, inclusive el posible daño que ya hayan acumulado ya se ve reflejado aquí. Y nuevamente, estos periodos de 0.20 a 0.30 vuelven a caer en este intervalo de máximas amplitudes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que tenemos edificios con periodos cortos, edificios en el centro histórico, pero habrá que ver qué pasa con el suelo. Ya se ha hablado de esta zonificación sísmica hecha por Mario Ramírez y compañeros de la UAM y de aquí en la Michoacana, en 1991, en la cual pues, se obtuvo una microzonificación sísmica de la ciudad de Morelia, donde están este es un mapa de isoperiodos. Podemos ver aquí puntos segundos, 0.5 segundos, 0.3 segundos, etcétera. Son como curvas de nivel, pero con igual periodo de vibración del suelo. Aquí tenemos la avenida Madero. En la avenida Madero tenemos periodos de 0.4, 0.3 segundos de manera general.
Entonces, pues también están dentro de ese rango, pero inclusive haciendo nanozonificaciones de algunos edificios, por ejemplo, en el Colegio San Nicolás, con el maestro Rodolfo Gaitán y el maestro Horacio Infante y el maestro Rafael Rojas, se realizó una nanozonificación de este edificio para saber los periodos de todo el conjunto en el terreno. ¿Qué encontramos? Pues un mapa como este. Y vemos que aquí hay periodos que van desde punto 36 segundos, acá en la fachada, ¿sí?, hasta punto 22 segundos. Entonces, dentro de un mismo edificio, ¿sí?, puede haber un cambio importante de los periodos de vibración. Claro, este es un edificio muy largo, va de una esquina hasta otra, tiene 4 patios, 1, 2, 3, 4 patios, ¿sí? Pero vemos la gran variación y sobre todo pues que está desplantado sobre un terreno firme. Si hacemos lo mismo en este otro caso, que fue un trabajo realizado por los estudiantes de la maestría, acompañados por el maestro Rodolfo Gaitán en la Facultad de Ingeniería Civil, se ve una nanozonificación de la catedral, esta que en su momento se hizo buscando los famosos túneles que nunca aparecieron. Entonces podemos ver aquí periodos que van desde punto 16 sobre la avenida Madrid, sobre el atrio, perdón, de la catedral, punto 18, punto 20, punto 22, hasta punto 24. Entonces, nuevamente, en el terreno, volvemos a caer, perdón que me regrese, en estos rangos de periodos. Entonces, si tenemos periodos cortos en los edificios y periodos cortos en el terreno, y tuviéramos un terremoto con epicentro cercano como el de Puebla y Morelos, algo similar al de 1858, con edificios deteriorados, con daño acumulado, sin mantenimiento, sin reforzamiento y sin estudios, pues entonces algo puede pasar. Afortunadamente la naturaleza nos la ha perdonado hasta este momento y han habido este tipo de temblores en otros lados. Y si eso le sumamos no solamente lo que el edificio como tal, sino lo que les platicaba hoy en la mañana, que existen otros elementos que pueden ser, si no tan peligrosos como el edificio mismo, sí altamente peligrosos para los transeúntes, como les platicaba, que pueden ser estos elementos que están colocados en la parte superior de los muros, que son los llamados remates, pináculos, etcétera, que cuando hay un temblor, ¿sí?, como en este caso de 19 de septiembre, pues van a caer, ¿sí?, y pueden ser verdaderas balas de cañón, verdaderas bombas, ¿sí?, para toda la gente que se encuentra transitando en ese momento. Entonces, esos bloques de varios cientos de kilos, inclusive pueden tener hasta toneladas de peso, ¿sí?, son muy delicados. Si dijéramos, bueno, pues Morelia no tiene, ¿sí?, pero en Morelia nos hemos dado gusto colocando ese tipo de elementos. Basta con caminar el centro histórico para encontrar una gran variedad de pináculos, remates, merlones, podemos ver de todo, inclusive algunos, este trabajo fue hecho por los estudiantes de la maestría en estructuras, algunos están sueltos completamente en su base. Totalmente los mueve uno con la mano. Entonces, el Palacio Clavijero, donde estuvieron modificando unos remates, unos pináculos que pesan más de 4 toneladas, ¿sí?, y que estaban fijos nada más con una varilla de madera del centro, que obviamente esa varilla de madera se pudre con el tiempo, ya no sirve, entonces quedan sueltos esos elementos y están totalmente en la fachada, y dijéramos, bueno, van a volcar hacia el centro, pero nada nos garantiza que no vuelquen hacia la calle. Entonces, estos elementos tienen un rocking, una rotación, ¿sí?, en su base. Aquí podemos ver inclusive desconchamiento de algunos elementos, y esto los pone finalmente aquí, imagínense esto volcando hacia afuera. Vean, este pináculo tiene prácticamente el tamaño de esta persona, ¿sí? Entonces hablamos de elementos muy pesados, muy grandes y que no tienen mantenimiento. Estos son los que les comento, están prácticamente en la orilla, ¿sí?, o algunos lo reemplazaron, pero finalmente están ahí. Entonces, con todo esto, cabe hacernos preguntas. ¿Estamos preparados realmente en el centro histórico de Morelia para recibir un temblor? O sea, ya no hablemos de las estructuras que están fuera del centro histórico, contemporáneas, que sabemos que tienen problemas. El centro histórico mismo, ¿sí?, estará condenado a sufrir daños en un terremoto futuro con características similares a estas, o sea, un terremoto intraplaca que se genere tipo tensional en este cinturón mexicano, volcánico transmexicano. O sea, ¿realmente estamos preparados? Entonces yo les dejo a que empecemos a razonar qué posibles escenarios futuros tendremos aquí en Morelia y qué podemos hacer al respecto los ingenieros e ingenieras, porque esta es nuestra labor. Aquí los arquitectos no se van a meter, ¿sí? Este es nuestro trabajo,
Y los únicos que podemos hacer algo por nuestro centro histórico, y obviamente por todas las ciudades patrimonio que están en zona sísmica, pues en definitiva, dentro de un trabajo multidisciplinario, pues somos los ingenieros civiles. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Pues, compañeros, yo de verdad